Mientras vayan buscando el primer capítulo de Juan, una pregunta. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? En el pasaje que nos toca estudiar en esta mañana, veremos que Cristo recibe sus primeros discípulos. Y como Juan suele hacer, no nos va a narrar de este momento oficial en que Jesucristo llama a sus 12 apóstoles y los llama por nombre. Este momento ya era bien narrado en los otros 3 evangelios. Entonces, Juan nos va a hablar del primer momento allí cuando 5 discípulos siguieron a Jesucristo. Ahora, hay mucha gente en los evangelios y hoy en día que sigue a Cristo, entre comillas. Pero como vemos al final de Juan capítulo 2, aunque mucha gente creía en Él por las señales que Él hacía, Jesucristo no se fiaba de ellos porque los conocía y supo que no eran verdaderos discípulos, eran falsos discípulos, que solamente le seguía por su poder, por las sanidades que hacía, por lo que ellos podían recibir de Él. Y mucha gente hoy en día que dice que es cristiana hace lo mismo. No siguen a Cristo porque cree que Él puede darles una mejor vida, mejor salud. Pero eso no es cristianismo. Eso es lo que Satanás ofrece, ¿no? Adórame y te haré prosperar acá en este mundo. Evidentemente eso no es lo que significa ser un verdadero discípulo de Cristo. Que hace aún más importante el hecho de observar aquí en Juan 1 a estos primeros 5 discípulos, que son Juan, Andrés, Pedro, Felipe y Natanael, porque ellos sí son verdaderos discípulos, ellos sí perseveran. Así que va a ser útil para nosotros que queremos ser verdaderos discípulos, analizar lo que realmente caracteriza a ese primer grupo. Yo voy a destacar a 3 en particular. Primero vamos a ver de que siguieron a Cristo y vamos a ver lo que esto significa, de que es imitar a Cristo en todo. Se ha dicho de que un alumno aprende lo que su maestro sabe, un discípulo llega a ser lo que su maestro es. Se trata de imitar a Cristo. Es la esencia del cristianismo, de seguir a Cristo en todo, a punto de llegar a ser como Él en todo. Otra característica que veremos es de que un discípulo verdadero trae a otros a Cristo. En el caso de cada uno de esos primeros 5 discípulos, alguien más le invitó a los pies de Cristo, alguien le trajo a Cristo. Un verdadero discípulo no está contento de seguir a Jesús solo, quiere que otros vengan, que lo hagan. Y finalmente veremos que un verdadero discípulo adora a Cristo. Un verdadero discípulo adora a Cristo por ser su Señor y Salvador. Entonces en Juan 1, 35 al 51 veremos esas 3 características de un discípulo de Cristo que nos ayudarán a ser uno de ellos en verdad. Un discípulo verdadero sigue a Cristo, trae a Cristo y adora. Sigue, trae y adora. Ya en un sentido hemos visto la parte introductoria de Juan, ahora estamos entrando más en la narrativa, entonces vamos a acelerar un poquito, al ritmo que llevo nunca terminaríamos, así que vamos a procurar estudiar Juan 1 de 35 hasta el final del capítulo y vamos a leer el texto, hermanos. Dice así la palabra del Señor. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, «¿Qué buscáis?» Ellos le dijeron, «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?» Les dijo, «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús.
Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores de estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de Hombre, sobre el Hijo del Hombre. Vamos a orar. Señor, te suplicamos de que remuevas cualquier obstáculo que está en nuestro camino para poder comprender este texto y que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a poner en práctica lo que estudiamos. Perdónanos, Padre, por las muchas veces que nosotros hemos pecado contra ti. Oramos que nos limpies y nos laves. Y, Señor, oramos que tú nos ayudes a a ser verdaderos discípulos de Cristo, para que tú recibas toda la honra y toda la gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, repasando un poquito en Juan 1, en los primeros párrafos, vemos de que el verbo que estaba con Dios y era Dios, se hizo hombre. Hizo su tabernáculo aquí con nosotros. Y ahora el Dios invisible se puede ver en el mundo, en el rostro de Cristo. Y antes de su ministerio, Dios envió al precursor, alguien que pudiera preparar el terreno, llamar al pueblo a arrepentimiento y apuntar al Mesías. Y vemos que esto era Juan, que estaba bautizando para arrepentimiento y que apuntó a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y Juan termina en un sentido su trabajo en el texto que nos toca ver, cuando pasa a sus discípulos a ser discípulos de Cristo, es lo que Juan quiso, de que Cristo tenía que crecer y Juan menguar. Entonces vemos la primera característica de un discípulo en el versículo 35, de que sigue a Cristo. Dice que el siguiente día otra vez estaba Juan. Juan es muy cuidadoso en esta sección de contar los días desde el momento que Juan el Bautista anuncia su ministerio hasta la primera señal que Cristo hace en el 2:1. Parece, si estoy contando bien, que Juan marca una semana entera acá, concluyendo con la creación del nuevo vino en el capítulo 2, tal vez de manera simbólica hablando del nuevo pacto. Y dice que Juan el Bautista estaba con 2 de sus discípulos. El único que Juan menciona por nombre es Andrés. El segundo discípulo, Juan no dice quién era, por eso sabemos que es Juan. Porque hubiera sido grosero si fuese Jacobo su hermano, pues no poner su nombre aquí. Y Juan tiene esa práctica de no mencionar su propio nombre. Y además de esto, hay detalles aquí en este párrafo que parecen ser de un testigo ocular. Por ejemplo, en el versículo 39 menciona que era de la 10ª hora, que sería 4 de la tarde. Seguramente Juan recordaría la primera vez que conoció a Jesucristo, entonces recuerda ese detalle. Y dice el verso 36, que mirando a Jesús que andaba por allí, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y ya vimos esa frase, pero Juan evidentemente lo está repitiendo. Apunta a Cristo y dice, este es el Cordero de Dios, el sacrificio que quitará todos nuestros pecados. Parece que Juan el Bautista tiene una mejor teología
que aún los discípulos después de estar con Jesús por 3 años, porque los discípulos nunca logran entender esto, de que Jesús tenía que morir. Y ahora Juan quiere que sus discípulos siguieran a Jesús, ¿no? Él es quien tenía que crecer. Y es exactamente lo que ocurre en el verso 37. Dice que le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Entonces, esos 2 discípulos, Juan y Andrés, que antes eran seguidores de Juan el Bautista, cuando ven a Juan apuntar a Jesús como el Cristo, pues comienzan a seguir a Cristo. Y el verbo seguir, en su sentido más literal, más básico, simplemente significa caminar detrás de Él. Pero en este contexto me parece claro que Juan está aludiendo a que esos discípulos están tomando sus primeros pasos de obediencia, siendo seguidores de Cristo en todo sentido. Ser un seguidor, como mencioné, habla de imitar a alguien, habla de ser como Cristo, de andar como Él andaba, de hablar como Él hablaba, de orar como Él oraba, de pensar como Él pensaba. Y para los discípulos en aquel momento que vivía al lado de Jesús, pues literalmente era cuestión de copiar todo lo que Jesucristo estaba haciendo. En nuestro caso es un poco diferente de que nosotros no lo miramos aquí en físico, pero sí el Espíritu Santo nos ilumina para ver a Cristo en las Escrituras y luego andar como Él anduvo. Entonces, en este momento Juan y Andrés pasan de ser seguidores, de imitar a Juan, a ser imitadores de Jesús. Y pues seguimos ahí en el versículo 38, de que volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo que buscáis. Jesús voltea y esos 2 discípulos le están siguiendo. Ahí es el sentido literal, ¿no? Que están caminando tras Él. Y entonces pregunta, ¿qué buscan? ¿Qué necesitan? ¿Cómo les ayudo? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Rabí en hebreo literalmente significa mi grande, el que es más grande que yo. Era un término usado por los discípulos para referirse a su maestro. Rabí también es un título, ¿no? De que llamas a alguien que no es tu rabí, pero rabí de otros. Similar tal vez a Pastor MacArthur, que aún en la televisión alguien que le está entrevistando le llama Pastor MacArthur, aunque no es miembro de nuestra iglesia. Pero en el caso de Juan y Andrés, obviamente quieren que Cristo sea su rabí. Cuando le preguntan ¿dónde moras? Es porque ellos quieren seguirle, estar con Él, ¿no? Ahora, cuando digo de que rabí significa maestro, tenemos que aclarar algo allí, ¿no? Porque no es como un maestro hoy en día, de que estás en un aula por un par de horas y te enseña algo de matemática. No, un rabí en los tiempos de Jesucristo es alguien que te enseñaba en todo. Tú le seguías, tú le obedecías en todo, todos los días. Un maestro hoy te enseña un poco de la ciencia, aprendes un poco, pero no te dice cómo vivir tu vida fuera del aula. No tiene esa influencia. Un rabí es todo, era un maestro de la vida, te enseñaba cómo vivir la vida correctamente. Y como dije, obviamente es el contexto, porque le dicen, ¿dónde moras? Quieren vivir a su lado. Yo me imagino que en este momento Juan es soltero y pues está pidiendo ser un compañero de cuarto de Jesús. Y creo que en este momento no sabe el privilegio de que ahora va a ser compañero de cuarto con su Creador, con Dios hecho carne, va a convivir con Él, pero es lo que hacen por 3 años. Otro dato interesante es de que en la frase ¿dónde moras? Esa palabra morar es el verbo griego meno, tanto usado por Jesús y Juan para hablar de permanecer en Cristo. Normalmente se traduce permanecer. Es el mismo verbo que vemos en Juan 15, que Cristo dice permaneced en mí. Literalmente Juan y Andrés preguntan a Jesús, ¿dónde permaneces? Y acá en un sentido literal, obvio, es solamente el deseo de estar con Él, de vivir con Él, para amanecer y ver cómo Él ora,
para preguntarle cómo lavar los dientes, para ver cómo él vive la vida, para observar cómo come, a qué hora se acuesta. Pero también el hecho de que usa este verbo aquí se convierte en una ilustración vívida de cómo nosotros también debemos permanecer en Cristo. De que yo debo vivir mi vida como si Cristo estuviera viviendo conmigo. De que si estoy haciendo algo en casa, debo pensar, ¿qué es lo que hace Jesucristo en esta situación? Yo quiero imitarle a Él, yo soy seguidor de Él. Y pues Cristo nos invita, ¿no? Por medio de la Escritura, por medio de la obra del Espíritu Santo, nos invita a ver, ¿no? Aquí con Juan y Andrés, dice versículo 39, les dijo, venid y ved, ¿no? Les invita a ser como Él. Es un privilegio enorme, ¿no? Si el trabajo más fundamental de un discípulo es de andar como su rabí, su maestro, entonces ese maestro tiene que invitar a su alumno a venir de cerca para poder aprender de él. Y es precisamente lo que Cristo hace por nosotros por medio de su Espíritu hoy en día, de que nos invita, nos dice, ven y ve mi gloria en las Escrituras. Yo te mostraré cómo debes de vivir. Nos invita a seguirle, nos invita a imitarle, a tomar nuestra cruz como Él tomó la suya y seguirle. Y nos toca pensar, nosotros que decimos que somos verdaderos discípulos de Cristo, si nuestros pensamientos y nuestras acciones reflejan esto, de que seguimos a Cristo, de que buscamos imitarle en todo. Claro que fallamos, claro que erramos, pero la búsqueda del verdadero discípulo de Cristo es seguir a Cristo en todo, en sus acciones, en sus pensamientos, en sus palabras. Hay que orar que el Espíritu Santo nos perdone y nos ayude a ser mejores seguidores de Cristo, de ser más transformados a la imagen de Cristo. Bueno, el versículo 39 termina, fueron y vieron donde moraba, se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10, ¿no? Entonces siguen a Cristo, ven donde Él moraba. Creo que esto es porque Cristo no tenía su propia casa. Recuerdan ahí en Mateo 8:20 que las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Entonces no dijeron de que fueron a la casa de Jesús, sino que simplemente vieron dónde moraba. Y dice que esto pasó en la hora 10. Yo entiendo que 10 desde el amanecer. Entonces, si el amanecer ocurrió 6 a.m., eso sería 4 de la tarde más o menos. Bueno, entonces, primera característica de un verdadero discípulo de Cristo es que sigue a Cristo. Ahora veamos la segunda característica de que invita o trae a otros. Versículo 40 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. El pobre Andrés aquí se conoce por medio de su hermano Pedro, que seguramente durante el escrito de Juan era conocido por todas partes. Y Juan dice que Andrés era uno de esos dos que eran discípulos de Juan el Bautista, que ahora han cambiado su lealtad a Jesucristo y le están siguiendo a Cristo. Y el versículo 41, clave, dice de que halló primero a su hermano Simón. Lo primero que hace el genuino discípulo de Cristo está aquí. Un discípulo verdadero que ama a Cristo, que valora a Cristo, que sigue a Cristo, que piensa que Cristo es la persona más hermosa del mundo, pues necesariamente va a querer que otros también sigan a Cristo con él, ¿no? Así es en la vida. Si a ti te fascina, por ejemplo, un cantante en particular, pues vas a hablar de ese cantante a todos tus amigos. No sé cuál sea el mejor ejemplo de un cantante. Yo pensé en Luis Miguel, no el pastor, sino el cantante, que seguramente en su época hubiera mujeres que estaban siempre escuchando esa música,
pero no a solas, sino invitando a otros a escuchar la misma música, a ir a conciertos, ¿no? Si no haces eso, no eres un fan genuino, ¿no? Alguien que realmente aprecia a alguien así, o sea, es fanático en todo, le habla, o sea, a todos sus amigos, tiene la playera, tiene los discos, tiene todo. No deja de hablar de ese cantante. Y qué vergüenza de que nosotros que seguimos a un hombre millones de veces más importante y muchísimo mayor que un cantante, que nosotros no somos fanáticos de Jesús en la misma manera. Y nosotros nos callamos, nosotros estamos contentos de seguir solos, ¿no? Y esto refleja de que en verdad no somos verdaderos discípulos. Eso refleja que estamos en pecado y que no valoramos a la imagen de Cristo como realmente debemos de hacerlo. Y hay que orar que Dios nos perdone, ¿no? De no reflejar nuestro deseo de que otros también imiten la preciosa imagen de Jesucristo, ¿no? También quisiera hablar de que muchas veces en nuestros círculos en particular, este tipo de evangelismo que estamos viendo acá se desprecia. Muchas veces en nuestros círculos cuando pensamos en el evangelismo, pensamos que evangelizar es ver a ese hombre que está en la calle, en una esquina, está predicando de voz en cuello, arrepiéntete, y eso es muy bueno, o sea, ser como Juan el Bautista. Pero, ¿saben qué? La metodología más efectiva del evangelismo en la historia del mundo no es eso. La metodología más efectiva del evangelismo es diferente. La mayoría de la gente no llega a Cristo así, escuchando un evangelista en la calle. Si tú escuchas los testimonios de los hermanos que están siendo bautizados, exceptuando a los que nacieron en hogares cristianos, que escucharon el evangelio de sus papás, si escuchas sus testimonios, la mayoría de ellos llegaron a Cristo ¿cómo? Porque alguien más le invitó. No fue un sermón grande, es que alguien le invitó a conocer a Cristo, alguien le invitó a leer la Biblia, alguien le invitó a la iglesia, un amigo le presentó a Cristo. No hubo un gran sermón, no hubo un gran, fue simplemente una invitación, ¿no? Y estamos viendo de que es exactamente lo que hizo Andrés. Busca a su hermano y final del versículo 40 le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Mesías en hebreo significa ungido, que es lo que significa Cristo en griego. Y obviamente en este momento Andrés y Pedro tienen una idea muy equivocada de la misión del Mesías en su primera venida. Piensan que va a derrocar a Roma, que va a salvarles de la opresión. Pero me gusta ver aquí el hecho de que por lo menos le están esperando, ¿no? O sea, escuches la expectativa que tiene ahí, como que no lo vas a creer, hemos hallado al Mesías que nos va a salvar. ¿Y qué hace entonces? Versículo 42, le trajo a Jesús. Así de simple. Es lo que nosotros debemos de hacer, ¿no? Obviamente no lo hacemos en físico como hizo Andrés de traerlo a los pies de Cristo, pero sí acá en la Biblia. Nosotros llevamos a la gente y los introducimos, les presentamos a Jesús. Le decimos, mira, conoce a Cristo aquí en la Escritura, ¿no? Ven y ve su gloria. Y entonces dice que mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La palabra Simón en griego viene de Simeón en hebreo, ¿no? Que es el nombre que su padre Jonás le dio. Es un nombre fuerte de una de las tribus de Judá, una de las tribus de Jacob, de Israel. Pero Jesús le da otro nombre, aún más fuerte, que es Cefas, que en griego significa roca, en arameo. Entonces, como Juan ha hecho ya varias veces cuando da una palabra en hebreo o en arameo, luego lo traduce, dice que en griego significa roca. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué Cristo cambia su nombre? Bueno, porque Cristo es omnisciente, sabe el futuro.
y supo que Pedro iba a jugar un papel muy importante en establecer el fundamento de la iglesia. Y a veces tenemos temor de hablar de esto por la herejía grave de los católicos romanos que tratan de convertir a Pedro en el primer papa, que es un error, que es una mentira. Pero no debemos tener temor de poner a Pedro en su lugar correcto, que Cristo le dio las llaves del cielo para abrir la iglesia para los judíos en Hechos 2, para los samaritanos en Hechos 8 y para los gentiles en Hechos 10. Y luego después de eso, Pedro cumple con su función y pues desaparece en el libro de Hechos. Pero Pedro es un fiel hermano que Cristo le usó grandemente para poner un fundamento para la iglesia. Entonces le da el nombre Pedro. Y dice, versículo 43, que el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Ahora, el griego acá es un poco complejo. Literalmente dice, al siguiente día quiso ir a Galilea, encuentra a Felipe y le dice Jesús, sígueme. Y el punto es de que en griego no especifica quién quiso ir a Galilea ni quién halló a Felipe. Pero luego sí dice que Jesús es quien le dijo, sígueme. Y yo me inclino a pensar, como varios comentaristas, de que no es Jesús quien quiso ir a Galilea, sino Pedro o mejor Andrés. Y esto explicaría por qué el nombre Jesús no se menciona explícitamente hasta la segunda mitad del versículo, que sería muy extraño si Jesús fuese el que quiso ir. También daría sentido al versículo 41, que dice que Andrés primero buscó a Pedro, que implica que va a invitar a alguien más también. También daría sentido al dato del versículo 44, que Felipe era de la misma ciudad de Pedro y Andrés, de Bethsaida. Pero más que nada daría sentido al contexto. ¿Y cuál es el contexto? Explicarnos cómo estos discípulos llegaron a ser discípulos de Cristo. Y sin excepción, cada uno de esos 5 discípulos llega a Cristo por el testimonio de otros. El testimonio era tan importante para Juan. Es muy poderoso el testimonio de un cristiano para hacer llegar a Cristo a otras personas. Sin excepción, todos llegaron a Cristo por la invitación de otro. Los primeros 2, Juan y Andrés, por la invitación de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios. Y luego Andrés invita a Felipe, invita a Pedro. Y luego ellos invitan a Natanael. Entonces, todos llegaron a Cristo por invitación de otro, porque alguien más le trajo a Cristo. Agrega ahí 44. Que Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Interesante, ¿no? De que son hombres comunes y corrientes de la misma ciudad de Galilea, un pueblito, es la idea. Ahora, algunos tienen problema con lo que dice aquí, de que Pedro era de Bethsaida, porque en los otros evangelios mencionan de que tenía su casa en Capernaum. Pero es lo mismo que vemos en toda la Biblia y es la misma forma que nosotros también hablamos. Por ejemplo, cuando hablaba de dónde es Jesús, ¿qué decía? Jesús es de Nazaret. ¿Pero dónde nació? En Belén. ¿Y dónde vive cuando hablan de esto? En Capernaum. Pero era de Nazaret. Lo mismo cuando te pregunto de dónde eres y me dices, yo soy del DF. Pero vives acá. Y eso no es una contradicción, esto es cierto, eres de allá, pero vives aquí. Entonces, Pedro era de Bethsaida, Pedro vivía en Capernaum. Pero regresando al punto, la idea aquí es de que una característica esencial de un verdadero discípulo es de que trae otros a Cristo. Entonces, ya que Felipe llega a Cristo, o sea, de que primero Andrés invita a Felipe, Felipe llega a ser seguidor de Jesucristo, ¿qué es lo primero que ahora va a hacer Felipe? Lo mismo, va a ser un verdadero discípulo, va a traer a otros también a Cristo. Que somos discípulos haciendo más discípulos, quienes hacen más discípulos. Versículo 45 dice que Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. El nombre Natanael no ocurre en los otros evangelios.
y no ocurre en la lista de los 12 apóstoles. Lo más probable, según lo que vemos aquí y lo que vemos en la tradición, es de que Nataniel es el nombre de Bartolomé, que en arameo parece más un apellido, hijo de Ptolomé. Entonces parece que Bartolomé es el apellido de Nataniel, más o menos. Entonces es el mismo apóstol. Y Felipe es amigo de él, entonces encuentra a su amigo y le dice, hemos encontrado al que toda la Biblia profetiza, ¿no? Moisés en la ley, todos los profetas, ese hombre, el Mesías que nos va a salvar, lo encontramos, ¿no? Y nuevamente, como que escuchas el gozo, la expectativa de que hemos hallado nuestro Mesías, ¿no? Pero luego Felipe le dice, ¿quién es ese Mesías, ese ungido? Dice que es Jesús, hijo de José de Nazaret. Es como que, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Un hombre común y corriente, de una ciudad aún más pequeña, un pueblito. Jesús no es profeta, no es de sangre, de realeza, no es sacerdote, ni siquiera viene del linaje de los macabeos o alguna familia importante. Es un hombre común de un pueblito, su padre es carpintero, y me vas a decir de que es el Mesías. Obviamente escuchas la incredulidad en las palabras de Natanael. Y luego lo dice, 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Obviamente no, en la mente de Natanael. Ahora, al final de Juan, en Juan 21:2, nos dice que Natanael fue de Caná de Galilea, es decir, un pueblito cerca de Nazaret. Entonces, él sabe que es un pueblo insignificante. O sea, Caná es un pueblo insignificante, Nazaret peor. Entonces, ¿cómo es posible? Pero Felipe es un verdadero discípulo. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo responde? Ven y ve. Invita, ven conmigo. Ven y veamos. Le dijo Felipe, ven y ve. Esto es nuestro trabajo. Ven y ve a Cristo. Ve su gloria. No tengo que convertir. Mi rol no es de salvar ni de transformar. Cristo es quien va a convencer a los suyos de su gloria, de su hermosura. Yo no puedo, pero sí puedo traerlos a sus pies e invitarles. Ve su gloria. Mira, te regalo esta Biblia. Lee el Evangelio de Juan. Lee de Cristo. Es nuestro Señor y Salvador. Conócele. Lee de Él. Ven y ve. Eso es lo que hace un verdadero discípulo. Invita. Trae a otros para admirar la gloria de Cristo. Así que les pregunto, no para avergonzarte, pero para reflexionar sobre la genuinidad de nuestro discipulado, es decir, somos realmente discípulos de Cristo. ¿Cuándo fue la vez pasada que invitaste a alguien a leer una Biblia? ¿Cuándo fue la vez pasada que invitaste a alguien a venir a la iglesia a hablar de Cristo? Eso no es una característica opcional para un verdadero discípulo. Es parte esencial de lo que significa ser un seguidor de Cristo, es de que deseas de que otros le sigan. Si realmente valoras a Cristo y es tan precioso como supuestamente cantamos, ¿cómo estamos contentos de que hay vecinos, compañeros de trabajo que no le están adorando, no le están siguiendo? Una característica esencial de un discípulo verdadero es de que invita, trae otros a Cristo. Finalmente, la tercera característica es de que adora a Cristo. Versículo 47 dice que cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él, o sea, Jesús ve que Natanael se le acerca y luego dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. La traducción más literal, ya que el adjetivo verdadero en griego es un adverbio, es de que es un israelita verdaderamente en quien no hay engaño, ¿no? Y que no hay ningún engaño en él. Y hay un juego de palabras también aquí importante. Y es de que
el nombre de Jacob en hebreo es Yaakov. Y suena muy similar al verbo engañar, que es Yaakavini. Y es por eso que Esaú, el hermano mayor de Jacob, cuando Jacob le engaña por segunda vez, y no solamente le quita su primogenitura, sino también su bendición, dice en Génesis 27:35, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado, engañado 2 veces. Y no es hasta después de que Jacob, el que se conocía como un engañador, Dios lo convierte y le da otro nombre, el nombre de Israel. Entonces Jesús ve a Natanael y le dice, eres verdaderamente Israel, no Jacob. No eres un engañador, sino verdaderamente israelí. Y entonces Natanael responde, versículo 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿Cómo sabes tú eso de mí? Que yo no soy engañador, de que soy un fiel israelita. Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y lo curioso es de que no parece un milagro tan increíble, pero cuando Jesús le dice eso, Natanael queda plasmado, queda sorprendido y dice, Rabí, eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¿Cómo es que llegó a esa conclusión solamente porque Jesús le vio debajo de la higuera? Como que algo no cuadra. Y es interesante porque Juan no nos dice por qué, pero es obvio por el contexto de que Jesús le demostró algún conocimiento privado, algo que nadie más pudo saber sino por revelación del cielo, ¿no? Y todos los comentaristas especulan el por qué, si era solamente por distancia, de que Jesús mostraba su omnipresencia al poder verlo aunque estaba de kilómetros, ya que Jacob se menciona varias veces en el contexto. Muchos especulan también de que a lo mejor cuando Natanael estaba debajo de la higuera, estaba pensando o leyendo sobre esta historia de Jacob y la escalera. Pero el punto es de que Jesucristo demostraba a Natanael algo de su poder divino, algo que ningún otro hombre podría hacer. Y esto convence a Natanael. En el versículo 49 respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. 3 títulos, los primeros 2 ya los hemos visto. El primero le dice, Rabí, mi maestro. Natanael quiere seguirle, quiere unirse a Jesús y ser su discípulo. Segundo, afirma, tú eres el Hijo de Dios. Pienso que en este punto Natanael probablemente no está afirmando la deidad de Cristo. Sería más como un título mesiánico con el pacto davídico en 2 Samuel 7, de que los judíos en el tiempo de Cristo entendieron de que el Mesías, como que Dios lo iba a adoptar, que iba a ser un hijo de Dios, no de manera metafísica, sino relacional, ¿no? Un hijo de Dios por adopción. Y gran parte de lo que Juan tiene que hacer en su evangelio es mostrar a los judíos que no es así. Cristo es hijo de Dios no de manera relacional, sino que sí, de manera metafísica. Que Cristo está diciendo, Dios es mi Padre. Mi Padre y yo somos uno, somos de la misma naturaleza. Él es un hijo eterno, coigual, consustancial con el Padre, que goza de todos los atributos de Dios. Y creo que es obvio que Natanael en este momento no tenía una comprensión tan profunda de la cristología, pero sí estaba esperando el Mesías. Y entonces el tercer título le llama Rey de Israel. Eso es lo que realmente querían, un guerrero, alguien que podría derrocar a Roma y ser el salvador de Israel. Y aunque podríamos estar aquí criticando la teología de Natanael, creo que lo que observamos acá es de que aunque no de manera perfecta, la primera reacción
de Natanael, un verdadero discípulo de Cristo, cuando él ve algo de la gloria de Jesucristo, ve ese milagro, ese conocimiento que Cristo tenía, ¿qué hace? Inmediatamente confiesa, tú eres mi Mesías, yo quiero seguirte, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Rey. ¿No? Cuando descubre algo acerca de la gloria de Jesús, su reacción inmediata es adoración. Eres el Rey de Israel. Está adorando a Cristo como todo discípulo verdadero hace. Bueno, continúa ahí en el verso 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? O sea, ¿crees por ese pequeño milagro? Dice, cosas mayores que estas verás. Y creo que muchos tropezamos en esa frase, cosas mayores, porque ponemos nuestra propia definición ahí, mayores. Pensamos en milagros físicos mayores, extraordinarios, como mover montañas o sanar ciegos o levantar cojos. Pero Jesús realmente no enfatiza esas obras como obras mayores. Y tenemos que ver la propia definición de Jesús de esas obras. Lo menciona en algunos otros pasajes. Por el tiempo solo vamos a leer uno, en Juan 5:20. Verás que Jesús es muy consistente en la manera en que usa esta expresión, cosas mayores o obras mayores. Aquí en Juan 5:20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Y cuáles son esas obras mayores? Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esa es la obra mayor, ¿no? La salvación de la muerte eterna, ¿no? De que Jesucristo nos redime, nos rescata del infierno, nos da vida eterna. Y hablando de esa mayor obra, comienza el versículo 51 de Juan 1:51, y dice que le dijo, de cierto os digo. Ahora, esa es la primera vez que en Juan que vemos ese doble de cierto. Ocurre unos 25 veces en Juan. Introduce algo de suma importancia y Jesucristo regresa la conversación al tema de Jacob. Y dice, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Primero, comenzar con ese título, el Hijo del Hombre. Es un título que Jesucristo le encantaba para hablar de sí mismo. Y yo creo que lo usa tanto porque es un título intencionalmente ambiguo. ¿En qué sentido? Bueno, la frase hijo de hombre en el Antiguo Testamento siempre se refiere a lo mismo. Significa un mero humano en comparación a Dios. ¿De qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. O el hijo del hombre, para que tengas memoria de él. Lo invertí. Pero es como que el hombre es tan pequeño. ¿Cómo es de que tú siendo Dios vas a acordar de nosotros, meros humanos? Se usa también en Ezequiel, ¿no? De que Dios dice a Ezequiel, hijo de hombre, ponte de pie. Y luego le habla como Dios a una criatura baja, insignificante. Pero también la frase hijo de hombre, que se refiere a ser un mero humano, se usa en Daniel capítulo 7, en el verso 13, cuando un mero humano, un hijo de hombre, vuele con las nubes del cielo y recibe un reino eterno de parte del anciano de días. Entonces tenemos la profecía de que el Mesías va a ser un mero humano, un hijo de hombre, pero también va a ser Dios que puede volar con las nubes del cielo y va a poder reinar eternamente. Entonces, hablando de sí mismo, dice, vas a ver obras mayores, vas a ver al Hijo de Hombre y
habrá ángeles subiendo y descendiendo sobre él. ¿A qué se refiere esto? Bueno, es una referencia a Génesis 28. Yo creo que vamos a terminar aquí en Génesis 28, entonces búsquenlo por favor. Génesis 28. Vamos a leer todo este relato en donde Dios aparece a Jacob en Betel. Vamos a leer desde el versículo 10. Génesis 28, versículo 10. Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y yo también me daría pues un sueño terrible si estuviera durmiendo en una piedra como almohada. Pero dice verso 12, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí, en la frase exacta que Jesucristo cita en Juan 1, dice que aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Entonces, tenemos esta linda historia donde Jacob duerme, tiene ese sueño de que hay una escalera y los ángeles están subiendo y descendiendo sobre esa escalera, indicando de que Dios está enviando ayuda celestial a Jacob en ese lugar de Betel. Y Cristo en un sentido dice, yo soy la escalera. Cristo es la puerta. Nadie llega a Dios sino por Él. 1 Timoteo 2:5, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo es la única conexión entre el cielo y la tierra. Solo en Él hay salvación, que es el contexto explícito del pasaje, la obra mayor que Cristo va a hacer en la cruz. Pero creo que hay que pensar un poco más en esa imagen, porque yo creo que muchos lo malinterpretamos. Escuchamos, ok, Jesús es la escalera de Jacob, ahora entonces nos toca subir la escalera. De hecho, hay un canto para niños en inglés que dice subiendo la escalera de Jacob. Jamás. No es el punto, es lo opuesto, ¿no? Jesús enseña explícitamente en tantos pasajes, tú no puedes hacer nada para llegar al cielo, ¿no? Jesús es quien nos enseña que para entrar en el reino hay que nacer de nuevo, no contribuyes a eso. Jesús es quien nos enseña que para ser bienaventurado lo primero que tienes que reconocer es que eres pobre de espíritu, que estás en bancarrota espiritual y tú no puedes ni llegar al primer paso de la escalera. Estás muerto. Entonces, ¿qué de la escalera? ¿En qué sentido es de que Cristo es la escalera? Bueno, el punto como Jesucristo revela en Juan 3:13 es de que Jesucristo es el que ha descendido, ¿no? Cristo descendió. Cristo no es nuestra escalera para que nosotros subamos a Dios. Jesús ya descendió. Jesús es nuestro Betel.
Jesús es el lugar donde nosotros nos encontramos con Dios. Y así como en el sueño de Jacob, que Dios estaba enviando toda la ayuda del cielo ahí en Betel por medio de una escalera, ahora vemos cómo toda la ayuda del cielo baja a la tierra por medio de un hombre, por medio de Jesús. Por medio de Jesús y solamente Jesús, nosotros tenemos acceso directo al Padre y todo su poder, porque Jesús hizo toda la obra. Desde que nosotros no tenemos que subir al cielo por una escalera. Cristo ya bajó. Cristo nos trae el cielo acá. Obviamente hoy en día es en un sentido espiritual, pero muy pronto lo hará también en físico. Que Cristo hará descender la nueva Jerusalén acá, a la tierra renovada. Escucharemos la voz. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Él trajo a Dios acá porque Él es Dios. Y reinaremos con Él por siempre. Y Jesús dice, Natanael, vas a ver esto. Vas a ver la cruz. Vas a ver cómo abro acceso directo a mi Padre. ¿No? Increíble. Por medio de la cruz, Cristo borra todo nuestro pecado, nos regala su justicia para que podamos estar reconciliados con Dios, justificados por Dios. En ese momento, Cristo, quien es la imagen del Dios invisible, nos trae a la presencia de Dios, porque Cristo es Dios. Y el punto es de que cada discípulo verdadero, cuando entiende esto, cuando ve algo de la gloria de Cristo y su obra en la redención, adora, así como hizo Natanael, diciendo, Señor mío, Dios mío, eres mi Salvador, eres mi Rey, eres mi Mesías. Y tiene que ser nuestra reacción también de adorar a Cristo, de seguirle, buscar su imagen en la Escritura, imitar a otros, pero también cuando vemos su gloria, postrarnos ante sus pies y adorarle. Así que, ¿qué distingue a un verdadero discípulo? Vimos 3 características, ¿no? El verdadero discípulo de Cristo le imita en todo, buscando ser como Él en todo. Pero también el verdadero discípulo trae a otros a Cristo. Dice, ven y ve la gloria de mi Rey. Y finalmente el verdadero discípulo adora a Cristo, confiesa de que Él es el Rey, Él es el Hijo de Dios, nuestro único Salvador, el que nos trajo a Dios. ¿No? Porque en la faz de Jesucristo vemos resplandecer toda la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te alabamos por tu palabra. Gracias por tu Espíritu que nos ilumina y nos revela las glorias de Cristo. En su rostro vemos todas sus perfecciones, Padre. Y oramos que tú nos des la ayuda que necesitamos, Señor, para seguir a Jesucristo, para imitarle en todo, de andar en santidad, de andar en constante dependencia de tu poder, Padre. De estar en oración constante. Y que, Señor, no estemos contentos de seguirte solo. Danos el deseo y la valentía de también traer a otros para ver la maravilla de nuestro Señor Jesucristo. Danos, Señor, valentía para invitar a otros a maravillarnos de tu gloria. Y ayúdanos, Señor, mientras aprendemos de ti y te seguimos, de que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Tú eres digno, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.